Hola, buenas. Estamos aquí, Sergi María de Ispros, y hoy tenemos el placer de charlar un ratito con José Andrés Sánchez Bueno, director de Personas y Cultura de Grupo ASV, un grupo empresarial con casi un siglo de trayectoria en servicios funerarios, seguros de deceso y transporte sanitario, que además ha recibido varios premios por sus iniciativas en responsabilidad social corporativa. ¿Qué tal, José Andrés? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con vosotros y con vosotras esta mañana. Perfectamente. Aquí en Alicante con un día maravilloso que ha empezado hoy. Muy bien. Buenos días a los dos. Antes que nada, José Andrés, agradecerte tu tiempo y predisposición para la entrevista. Un placer. Y para empezar, queríamos un poco que nos hablaras de ti. ¿Por qué decidiste adentrarte en el mundo de recursos humanos y qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Bueno, pues la verdad es que cuando empecé la formación en psicología en Valencia, allá por cuarto nos pusieron una tarta esta de estadísticas de a qué se dedicaba el psicólogo en aquel momento, ¿no? O sea, hace ya bastantes años, desde luego. Y recuerdo que había una parte de la tarta que se dedicaba el 7% solamente como salida profesional al mundo de los recursos humanos. Aquello no sabía ni lo que era en aquel momento. Y como era cuarto tenía que elegir como una especialidad, ¿no? Y ahí elegí psicología del trabajo y de las organizaciones y tuve la gran suerte de estar con el profesor Ismael Quintanilla, que desgraciadamente falleció hace un par de meses, que es bueno, uno de los grandes de la Comunidad Valenciana. Y a partir de ahí fue cuando empecé a morder la sangre, como se suele decir, ¿no? Porque me empezó a gustar mucho lo que en aquel momento en esas aulas se transmitía, de cómo podíamos influir en las personas, en las organizaciones y en la gestión de las personas. Y bueno, empecé a especializarme en el mundo de los recursos humanos a través de un máster de recursos humanos y empecé a trabajar inmediatamente el día que me dieron la titulación, el lunes siguiente. O sea, a partir de ahí no he dejado de trabajar en estos 23 años y normalmente ocupando cargos de responsabilidad, no al principio, lógicamente, pero bueno, sí que es verdad que esto es para mí algo que lo llevo en la sangre, algo que bueno, pues he podido acompañar a muchas empresas en transformaciones importantes y ahora sobre todo en la que estoy, que es ASV, que es una empresa basada en valores y es lo que a personas como a nosotros pues más nos atrae, pues desarrollar y desplegar todas las estrategias con esa perspectiva, pues es muy, muy ilusionante, ¿no? Y ahí estoy, ¿no? O sea, haciendo camino después de tantos años, pero sobre todo el origen fue ese, ¿no? El que te acabo de comentar, Sergi. Muy bien, gracias. Qué bien. Bueno, como nos comentabas, actualmente lideras ese departamento de recursos humanos y uno de vuestros objetivos sé que es ser una de las mejores empresas para trabajar en España. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo para lograr este objetivo? ¿Hacia dónde os encamináis? El proyecto más importante para que esto sea una realidad y no sea simplemente un título que puedas poner en el pie del mail, ¿no? Es que sea no solamente la meta conseguir ser una de las empresas mejores para trabajar en España, sino intentar conseguirlo día a día. ¿Y cómo esto lo hacemos? Pues intentamos hacerlo a través de un programa que se llama Experiencia Empleado. Y este programa lo que intenta es visibilizar los 11 momentos de la verdad de cada trabajador y trabajadora nuestra, que cómo lo vive, cómo lo siente y cómo podemos hacer que sea una experiencia excepcional, ¿no? En cada uno de esos momentos, ¿no? Y aquí te estoy hablando pues desde que alguien se incorpora a la organización, que aquí, María, lo que suele ocurrir mucho es que siempre hay un choque entre lo que ha habido en una entrevista de selección y lo que hay en una incorporación, ¿no? Entonces, para que ese choque no se produzca, porque ahí lo que suele ocurrir es que se rompe ese contrato psicológico, pues ese es un momento de la verdad, un momento de la verdad que hay que cuidar y que para nosotros lo tenemos en el radar. Pero no solamente esto, porque luego el día a día con el manager, pues los procesos, cómo están trabajándose dentro de la organización, los momentos clave como puede ser una evaluación del desarrollo, incluso pues la gestión del cambio, porque en estos momentos las organizaciones estamos siempre en un constante cambio. Cómo gestionamos ese cambio es fundamental para generar o mitigar la incertidumbre de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues todos esos momentos de la verdad, cuando lo tienes por lo menos medido, lo tienes de alguna forma cuidado cada uno de ellos
y tu meta es mejorar de un año para otro cómo ha sido esa vivencia, esa percepción y cómo lo ha visto nuestro trabajador, pues no deja de ser una visión para que finalmente, si obtenemos ese reconocimiento, pues bienvenido sea. Y si no, el reconocimiento lo estamos teniendo ya en el camino, ¿no? Desarrollando ese camino, ¿no? Por lo tanto, independientemente de que sí que es bueno ponerse metas, como puede ser esta, ¿no? Aquí, en este caso, lo importante, más que esa meta, es el camino para llegar a la meta. Gracias. Muy bien. Antes comentábamos la posición, ¿no?, de director de cultura, ¿no?, de ASV. Y es un tema interesante. Nos interesaría saber qué pasos consideras imprescindibles, ¿no?, para desarrollar una cultura empresarial atractiva y a la vez motivadora, ¿no?, para las personas que forman parte de vuestra organización. La clave está en tener, ser muy coherentes, sobre todo con el establecimiento de los valores, ¿no?, dentro de la organización y hacer lo que decimos, ¿vale? Y esto es clave porque aquí ya no se trata de que la gente vea en las paredes los valores de la organización, sino que no solamente se conozcan, sino que las acciones o los comportamientos que están detrás de esos valores se puedan vivir diariamente, ¿no? Y aquí juega un papel fundamental el mando intermedio, aquí juega un papel fundamental, lógicamente, el directivo, ¿no? Porque aquí tenemos que fijarnos, o sea, constantemente están fijándose en las acciones que estamos realizando nosotros, y si finalmente pues, no es coherente con lo que decimos que somos, pues se genera un desapego, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos construir esa cultura atractiva? Primero, que esté basada en valores esa cultura. Segundo, que seamos coherentes con esos valores. Y tercero, conectar. Yo lo que llamo el storytelling, ¿no? Y aquí tengo una historia detrás, ¿no?, que os quería comentar como a modo de ejemplo para ejemplificar lo que quiero decir. Y yo creo que María me va a entender a la perfección porque como ella también es runner, os voy a poner un ejemplo de cómo conectar los valores de una organización con los valores de las personas, ¿no? Hace ya 4 años decidimos participar en una carrera, en la carrera del Mediterráneo, como empresa, ¿vale? Y bueno, pues durante 2 meses aproximadamente estuvimos haciendo un plan de entrenamiento con José Manuel Alventosa, que es un olímpico de aquí de Alicante. Y bueno, pues un grupo de personas que rondaban las 30 aproximadamente, pues decidimos emprender esta carrera, ¿no? Pero podría ser una carrera sin más que se apunta a una organización, como seguramente se apuntaron en varias organizaciones, pero aquí intentamos conectar los valores de nuestra organización con los valores de esa carrera, ¿no? Y con los valores personales que tienen las personas. ¿Y esto cómo lo hicimos? Pues lo hicimos de la siguiente forma. Primero, un valor nuestro es la humildad, ¿vale? Pues todas aquellas personas que podían correr seguramente mucho más rápido de lo que hicieron, decidieron acompañar a otras personas que era su primera carrera. Bueno, pues ahí conectamos un valor que es la humildad precisamente con algo que a nivel personal es muy fácil de entender, ¿no? Y que se visualiza rápidamente. A todas aquellas personas que se entrenaron durante 8 semanas con ese plan de entrenamiento, pues representan la responsabilidad, que es otro de nuestros valores, ¿no? Todas aquellas personas que estuvieron en el kilómetro 5, en el 10 y en el 15, pues animando a los compañeros, entregando las botellas de agua, pasando por el avituallamiento, pues representaba un poco esa orientación al cliente, en este caso al cliente interno, ¿no? Todas aquellas personas que estaban en la meta, porque además animamos a que vinieran las familias, los amigos de las personas que ponían en el departamento, que además montamos una porque fuimos casi 200 personas. Todas estas personas demostraban el respeto a aquellas personas que habían terminado la carrera, ¿no? Y bueno, por último, trabajo en equipo. Otra parte del grupo de la organización se dedicó en la playa a hacer una especie donde finalizaba la carrera, pues de pisco labi, luego aparte habían familiares todos, pues eso, jugando con pompas de jabón, teatro. En fin, montando una velada que pues, la gente pues, pudiera disfrutarla después de esa carrera. Con lo cual, podría haber sido cualquier carrera, sin embargo, fue algo especial,
que además durante 4 años seguidos hemos estado participando, excepto cuando se paralizó por la pandemia, y que este año también vamos a participar, pero con un objetivo claro y es ser 300 en total, ¿no? Entre los animadores y los corredores, ¿no? Y esto es un poco, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer que sea una cultura atractiva? Pues simplemente utilizar el storytelling de unir, cómo intentar conectar esos valores de la organización con los valores personales. Porque cuando lo haces se produce magia, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Creando este tipo de experiencias, creando este tipo de visión de lo que es nuestra organización desde ese punto de vista, ¿no? Muy bien, súper interesante el ejemplo. Sí. Gracias. Además se siente en el ambiente, ¿eh? La última en la que corrimos, que os vi allí a todos, que luego organizasteis además un pisco labis y os juntasteis todos, se respiraba en el ambiente. Sí. Sí, Está totalmente. fenomenal. Está fenomenal y la verdad es que la gente espera ese momento como algo también de compartir con las familias. Al ser una empresa familiar, pues también queríamos transmitir ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de, bueno, que vengan a compartir este día pues los niños, las niñas de cada uno de nosotros y, bueno, pues estemos ahí pasando un día diferente, ¿eh? Y celebrando, ¿no? Que estamos juntos, ¿no? La verdad que es un momento chulo. Sí, la verdad es que sí. Gracias. José Nada. Andrés, además también diriges el programa superior de Agile Management de la Universidad de Alicante. Y Sí. vemos que esta metodología, que además cuando estuve allí en la visita que os hice, me decías que la aplicabais en el grupo. Cuéntanos cómo funciona, para quien no lo conozca, por qué habéis decidido implementarlo en ASV y si la recomendarías a cualquier tipo de empresa, ya que pues, normalmente se suele relacionar más bien con el mundo de desarrollo de software. Sí, tiene mucho que ver con lo que he dicho anteriormente de la gestión del cambio, ¿no? Y bueno, pues la agilidad pues es sustancial también a que esos cambios que podamos producir pues sean de forma más efectiva, ¿no? Bueno, aquí, como siempre, todo arranca de la parte de tecnología, ¿no? Porque quien empezó con este tipo de metodologías fue precisamente IT, ¿no? La parte de tecnología. Sin embargo, pues hace como unos 3 años y medio aproximadamente, pues empezamos a hacer una formación dentro del departamento ya más enfocado a HR, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, nos empezó a gustar lo que veíamos y empezamos a formarnos más y ahora en estos momentos estamos liderando un proyecto que es Lean Management para que de alguna forma sirva de paraguas a toda la organización, que tengamos un sistema de gestión uniforme basado en la mejora continua y luego, aparte, utilizar diferentes metodologías como puede ser Kanban o pueden ser Scrum. En nuestro caso, por nuestro departamento, cabe mucho mejor Kanban, que es de alguna forma seguir un proceso, visibilizar un proceso a través de un tablero y que puede ser tanto virtual como físico. A nosotros nos gusta mucho físico, pero bueno, la pandemia ha hecho que todo lo que tengamos que digitalizar y ahora pues tenemos todos los paneles digitalizados y yo creo que en el momento en el que se visibiliza el trabajo y se hace visible lo invisible, suceden cosas bastante interesantes, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tú tienes un equipo de trabajo y, bueno, pues los ves pues cada uno pues a su faena, ¿no? Pero no hay ese momento de compartir ese trabajo común y tampoco se visibiliza esa parte invisible que decía anteriormente, para lo bueno y para lo malo, pues se producen bastantes fricciones dentro de los equipos que se liman muy bien cuando como equipo se trabaja y de alguna forma se pone de forma visible, como decía, pues ese proceso del trabajo, en qué estamos contribuyendo a que ese proceso salga y cómo el resto de compañeros también están contribuyendo, con lo cual como equipo empezamos a tener una corresponsabilidad diferente a cuando no la tienes visibilizada de ese modo, ¿no? Yo lo recomiendo a todas las empresas, ¿vale? Para nosotros ha sido un gran descubrimiento. Creo que es un tema o sea, no es algo que te vaya a solucionar prácticamente todos tus problemas, pero te los va a mejorar. Va a mejorar las soluciones sobre todo, ¿no? Y sobre todo se produce una cosa y es que el empoderamiento de los equipos empieza a suceder, ¿no? El equipo empieza a tomar una serie de decisiones que hasta la fecha o atribuciones que hasta la fecha no tenía y que ahora pues empieza a poder tener pues a través de esa gestión de reuniones en las cuales pues, los propios equipos toman decisiones y elevan
pues la decisión que no pueden tomar o la atribución que no pueden tomar, pues a su responsable directo, ¿no? Pero claro, ya empiezan a tomar decisiones como equipo, ¿no? Y eso siempre es bueno, ¿vale? Porque si nosotros a una persona le decimos exactamente lo que tiene que hacer, eso valdría hace un siglo cuando, por ejemplo, el famoso taylorismo, ¿no? De decir, pues mira, unos piensan, otros hacen la táctica y el otro son los operarios, ¿no? Bueno, pues el operario de hace un año, de hace un siglo, tenía un nivel de alfabetización del 3%, mientras que ahora la sociedad, pues lógicamente, es el 100%, ¿no? Entonces, no podemos tratar a un trabajador igual que se trabajaba hace un siglo. Sin embargo, el taylorismo está en funcionamiento en todas las organizaciones prácticamente a día de hoy, ¿no? Nuestra misión, ¿cuál es? Es romper esa fórmula para que de alguna forma los equipos de trabajo tengan una mayor autonomía, puedan de alguna forma participar de forma más activa, que eso siempre les va a comprometer más. Y para eso es importantísimo generar un clima de confianza. O sea, generar un clima en el que el ensayo y el error está permitido. Porque si no, finalmente no vamos a provocar el que se tomen decisiones al nivel que pues, el equipo pueda adoptar, ¿no? Muy bien. Pues Andrés, vemos que también que en Grupo ASV estás llevando a cabo varias iniciativas de responsabilidad social corporativa. Sí. ¿Nos podrías mencionar algunos ejemplos y contarnos un poquito cómo os ha beneficiado? Sí. Bueno, ahí la verdad es que esto lo lleva más el departamento de marketing, pero siempre nos gusta colaborar con ellos en este área, ¿no? Sobre todo a mí es una debilidad, ¿no? De hecho, pues hay desde una que también ha estado activa hasta hace muy poco tiempo ha sido pues, el apoyo directamente a las escuelas, a la escuela del Lucentum, que es el club de baloncesto aquí de Alicante, desde ese punto de vista, ¿no? Desde la educación, ¿no? La educación, los valores también del equipo inferior antes de llegar directamente a ser profesionales, ¿no? Kilómetros por Sonrisa fue una iniciativa chulísima también, que cada kilómetro contaba para que hubiera una aportación económica y a final de año pues una ONG pues pudiera dedicar todos esos recursos que provenían de todos esos kilómetros que habíamos hecho entre todos, ¿no? Que además beneficia a nivel de salud al propio trabajador. Y luego hay una experiencia que se llama Experiencia Irrepetible, que se llevó un premio también por la parte aseguradora, que también me gustaría compartirla con vosotros porque estuvo fenomenal. Y es una experiencia, la llamamos irrepetible y ya entenderéis por qué, ¿eh? O sea, previamente habíamos hecho una que se llamaba Inolvidable, otra que se llamaba Increíble y esta se llama Irrepetible, ¿no? ¿Y por qué se llama Irrepetible? Bueno, pues en pocas palabras, nosotros lo que queríamos era visibilizar los solidarios de ASV. ¿Y solidarios para nosotros qué significaba? Pues podía ser aquel que dona sangre, dona médula o ayuda a la gente mayor los fines de semana o cualquier cuestión. Le queríamos quitar un poco de hierro para que lo de ser solidario no suponga o no pudiera parecer que tenías que hacer, no sé, una travesía, ¿no? Sino que simplemente era algo más de andar por casa. Lo que pedimos a todos los trabajadores de la organización es que mandaran sus historias y recibimos 29 historias que, bueno, eran impactantes, o sea, impresionantes. Esas se votaron por parte del resto de la organización y les pedimos, primero, dos cosas. Que las visibilizaran, las visualizaran. Y eso fue durante todo un mes, cada día íbamos lanzando una historia. Porque previamente las grabamos. Es decir, nos contaron la historia por escrito, pero luego un día vinimos a Central para que grabáramos esas historias. Y cada día íbamos lanzando una historia. Claro, era como una serie de Netflix, ¿no? Porque cada día querías ver cuál era la historia de tu compañero, al día siguiente también, ¿no? Generaba un poco pues esa inquietud, ¿no? Cuando acabó toda la sesión de visibilizar cada una de las historias solidarias, se votó. Y las 3 mejores sabían que iban a tener un premio, que iban a vivir una experiencia irrepetible, pero no sabían lo que iban a hacer. A las 3 personas que ganaron este premio, tanto el CEO como yo les llamamos por teléfono, y bueno, no, por ejemplo, una videoconferencia de Teams, y les dijimos que si tenían algo que hacer el día del 3 al 10 de junio, esto del año pasado, ¿eh? Y
no, pues me toca trabajar y bueno, ese es el único problema que tienes porque eso lo podemos arreglar. Entonces, nada, le dijimos que si querían y si estaban dispuestos a vivir una experiencia irrepetible con nosotros, necesitaban el pasaporte porque nos íbamos a ir a Kenia a vivir durante 10 días una experiencia con un poblado Masái, en el Masái Mara, dentro de la selva del Masái. Y bueno, pues ahí estuvimos durante 10 días junto con Visila Bokoko, que no sé si la conocéis, pero también es una persona que es espectacular. Ella es valenciana, pero de origen ganés. Y bueno, pues con ella vivimos esa historia en ese poblado Masái que os he comentado. Y ahí es donde vivimos también los valores masáis, ¿no? Del respeto a la naturaleza y a los ciclos de la vida, a la responsabilidad de los niños masáis que cuando van a estudiar saben que solamente uno de los familia masái, que suele ser familia numerosa, es el que puede estudiar y es el que, no tiene ningún problema de hacer 20 kilómetros andando diariamente para ir al colegio, o aquellos que viven en el poblado, pues verlos a las 11, 12 de la noche con una bombilla estudiando sin ningún tipo de que nadie le diga lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, la responsabilidad la llevan por dentro, ¿no? Claro, vivir eso durante esos 10 días, que además pasó una cosa curiosa, ¿no? Porque nos llevamos un fotógrafo de Madrid que era especialista en hacer bios en África, y pensaban ellos que era un acompañante más, ¿no? Pues estaba haciendo una bio de cada uno de ellos, que luego se recogió en un pequeño libro que les regalamos a la siguiente semana de venir a España, y que pues recogía esa experiencia, la esencia de esa experiencia irrepetible, ¿no? Y ahora entendéis por qué esa experiencia irrepetible. Esto no lo podemos hacer todos los años. No. Muy bien. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Vaya experiencia, de Sí. verdad. Bueno, y ahora cambiando de tema, a la hora de seleccionar talento y construir vuestro equipo de profesionales, ¿qué es lo que más valoráis en los perfiles que seleccionáis? Pues siempre es el encaje con los valores, ¿eh? De hecho, nosotros incluso en nuestra, nos ayudéis vosotros en esta tarea, ¿no? Y sabéis que para nosotros los valores es lo más importante, ¿no? De hecho, en nuestra propia web tenemos nuestro test de valores, ¿no? Para ver el encaje que tienes con la organización. Claro que la técnica es importante, ¿vale? Y tampoco vamos a contratar personas que no tengan la técnica, ¿no? Pero sí que prevalece el valor sobre la técnica, ¿no? Y eso, por ejemplo, a nivel de ventas, por ejemplo, es importante que priorizarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en la parte de venta es muy fácil decir, no, si me venden un montón, sí, pero el cómo es importante, ¿no? Y para nosotros eso es lo realmente importante, el encaje con valores. Muy bien, y ya para terminar, José Andrés, ¿qué consejos nos darías a una empresa que tiene dificultades para fidelizar el talento? Mira, lo he dicho anteriormente, el ser coherente, el hacer lo que decimos y para si queremos fidelizar al talento, sí que es verdad que tenemos que poner el foco en las personas. Para poner el foco en las personas, el empleado en este caso, un programa como el que comentaba anteriormente, el programa de empleado, para mí me parece ahora en estos momentos clave, pero no como proyecto, sino como algo que quede, que permanezca un poco en la cultura de la organización. Porque si decimos que tenemos que poner el centro al cliente, tenemos también que poner al centro al empleado. Porque, de hecho, fíjate lo que creo que puede ocurrir a lo largo del tiempo con las organizaciones es que esa estructura piramidal pues, va a ir achatándose mucho, se van a hacer organizaciones mucho más planas y entonces esos dos círculos, el empleado y el cliente, que cobran esa relevancia, pues vamos a tener que ir hacia un modelo muy, muy diferente basado en la confianza, donde el empoderamiento de los equipos de trabajo sea una premisa y donde esa cultura del empoderamiento de estos equipos de trabajo esté como muy, muy, muy clara, ¿no? Y yo eso es lo que estoy haciendo y creo que lo conseguiremos con el tiempo. Pero es lo que recomendaría fundamentalmente a las organizaciones porque en este sentido creo que andamos gestionando de una forma bastante tradicional.
Muy bien, seguro que lo vais a conseguir porque nos habéis comentado algunos puntos súper interesantes. Ya estoy tomando notas. Muchas gracias, Sergi. Que gracias por vuestras aportaciones. Muy Muy bien. interesante. Muchas gracias, José Andrés. Nada, a vosotros.